Hola a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta al canal, suscribirse y dejar un comentario indicando de dónde son y a qué hora lo ven. Así, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Ella no estaba destinada a ser una novia. Su cuerpo pequeño, aún en crecimiento, era demasiado joven para cargar con el peso de un matrimonio, un futuro, o las pesadas expectativas que acompañaban aquel título. Ni siquiera debía ser todavía una mujer. La frágil inocencia de la niñez se aferraba a ella como un chal raído y delgado, apenas protegiéndola de las duras realidades que ya se cerraban a su alrededor. El año era 1911, una época marcada por el aislamiento y la lucha, en lo profundo de los bosques de los Apalaches, un lugar donde las montañas proyectaban largas y rígidas sombras que parecían tragarse la luz y aprisionar al mismo tiempo. Allí, la ley era tan débil como el aire cortante del invierno, un susurro distante que rara vez alcanzaba los valles escondidos, donde las costumbres locales y las tradiciones familiares tenían mucho más poder. Se decía que Clara Ara Whitford había sido prometida, que su futuro estaba sellado, decidido antes incluso de cumplir su primer año de vida. No se trataba de un compromiso moderno, sino de un pacto antiguo, un acuerdo vinculante susurrado entre ancianos, grabado en el mismo tejido de la supervivencia familiar. Cuando apenas tenía 9 años, siendo poco más que una niña frágil, su destino ya estaba irremediablemente marcado. No estaba destinada a un desconocido, lo que quizá habría ofrecido una mínima posibilidad de una nueva vida, sino a un primo con más del doble de su edad, un hombre cuya sangre estaba tan entrelazada con la de ella, como las raíces de los antiguos sicomoros que salpicaban el paisaje. Y en aquel valle aislado, dentro de la comunidad estrechamente unida de los Whitford, este arreglo no era visto como un escándalo, una violación o siquiera una rareza. Se veía simplemente como tradición, una necesaria perpetuación de su modo de vida, aceptada sin cuestionamiento. Las fotografías que perduran, si es que alguna realmente existe, son escasas y quebradizas con el tiempo, pero no por ello menos inquietantes. Capturan el espectro de una niña con las mejillas hundidas por la desnutrición, su rostro un lienzo pálido que reflejaba una vida ya marcada por la dureza. Un lazo sencillo, tal vez azul o rojo desteñido, adornaba su cabello, un frágil símbolo de ceremonia, pero uno que había pasado de hermana a hermana, de prima a prima, cargando con el peso silencioso de generaciones de uniones similares. El vestido que llevaba no era el blanco inmaculado de una novia inocente, símbolo de nuevos comienzos, sino una prenda vieja y amarillenta, sacada con cuidado y reverencia de un baúl polvoriento en el ático, una vestimenta que había sido testigo de incontables ceremonias parecidas, cada una sumando a su historia desvaída, y junto a ella, imponente e inflexible, se erguía un hombre cuyo rostro no estaba marcado solo por el inevitable paso del tiempo, sino también por una expresión más perturbadora, una especie de hambre, un hambre ancestral e inquebrantable, que había sido saciada de la misma forma, generación tras generación, por las tradiciones que los unían. La endogamia en aquellas colinas aisladas no era un secreto vergonzoso que se susurraba en voz baja, era, en cambio, un hilo esencial, tejido de manera inextricable, en la misma sangre de la comunidad. Las familias se doblaban sobre sí mismas, una y otra vez, casándose entre parientes durante generaciones, hasta que el árbol genealógico había dejado de extenderse hacia afuera, enredándose en sí mismo, formando una maraña densa de nombres y rostros familiares. Y en el caso de Clara Ara, el patrón insidioso era dolorosamente evidente. Sus propios padres ya estaban peligrosamente emparentados, un hecho que contribuía al legado genético predominante. Algunos dicen, con una escalofriante resignación, que aquella boda en particular no fue solo la unión de dos personas, una celebración del amor, o incluso una aceptación resignada del deber, sino la sombría continuación de un ciclo cerrado, un ciclo que ya había producido niños que apenas podían caminar recto, con extremidades deformes, que no podían hablar sin un marcado ceseo, con mentes lentas para comprender los conceptos más simples. Niños que, trágicamente, estaban
condenados a vivir y morir a pocos kilómetros de donde habían nacido, su mundo definido por los estrechos límites del valle. El predicador del pueblo, un hombre cuyos sermones reflejaban la voluntad inflexible de las montañas, decía que era la voluntad de Dios, un decreto divino que sostenía el orden establecido. La familia, con una silenciosa convicción nacida de generaciones de obediencia, decía que solo se trataba de mantener la sangre pura, de preservar su linaje de influencias externas. Rara vez los forasteros se aventuraban por el sinuoso camino de tierra que conducía a la cabaña aislada de su padre, un sendero conocido solo por unos pocos, pero cuando lo hacían, sabían bien que era mejor no hacer preguntas, no indagar en las reglas no escritas del valle. En estas tierras, las preguntas podían desaparecerte, silenciando verdades incómodas y a quienes se atrevieran a buscarlas. Y así, Clara se convirtió en esposa antes de poder leer de verdad, antes de comprender el peso total de las palabras de la Biblia que colocaban en sus manos. Cocinaba para él, removiendo humildes comidas sobre un hogar chisporroteante. Lavaba su ropa en las aguas heladas del arroyo, con sus pequeñas manos entumecidas, y aprendió, demasiado pronto y con una inevitable resignación, que la puerta del dormitorio no era un lugar al que pudiera negarse a entrar, que su cuerpo, al igual que su futuro, ya no le pertenecía. Esa era su vida circunscrita, su realidad diaria, hasta el día en que ocurrió algo que hizo murmurar a todo el valle, un acontecimiento que resonó en el silencio y finalmente rompió la superficie de su mundo callado. El mundo de Clara no era más grande que el valle en el que había nacido. Las montañas imponentes, antiguas e implacables, la encerraban como muros inmensos e impenetrables, con picos que rozaban el cielo y proyectaban largas sombras que rara vez se levantaban, y la gente dentro de ellas que vivía sus vidas en silenciosa resignación, parecía atada por el mismo código no escrito, un entendimiento tácito que colocaba a la familia por encima de todo, incluso cuando familia significaba algo retorcido, algo que desafiaba el orden natural. Su esposo, Elijah Whitford, no era solo su primo, sino un hombre que había crecido durante un tiempo bajo el mismo techo que su madre, una inquietante cercanía que difuminaba aún más los límites de las relaciones familiares. En verdad, su derecho sobre ella había comenzado mucho antes de que ella pudiera comprender lo que aquello significaba, anterior incluso a su memoria consciente. Elijah tenía 32 años cuando Clara fue entregada en matrimonio, un hombre en la plenitud de su vida, mientras ella aún era una niña. Para él, ella no era una compañera, una confidente o un individuo, sino una herencia, una pieza viva, de propiedad que debía ser administrada y controlada. Su familia, los Whitford, llevaba décadas intercambiando hijas entre primos con meticulosa precisión, no por amor ni por afecto, sino como una maniobra estratégica para mantener sus preciadas tierras y el venerado apellido lejos de las manos de extraños, preservando su dominio aislado. Cada pocos años, con una regularidad que se convirtió en un inquietante ritual, los Whitford organizaban una reunión. No era muy distinta a una feria de bodas en algunos aspectos, pero con una diferencia escalofriante, una asamblea preestablecida, donde las niñas, muchas veces apenas entrando en la adolescencia, eran emparejadas con hombres que ya habían sido escogidos para ellas, sus destinos decididos mucho tiempo antes. Fue durante una de estas lúgubres reuniones, cuando Clara apenas caminaba, una niña que aún daba pasos vacilantes, que su futuro quedó irrevocablemente decidido, sellado con un apretón de manos solemne entre hombres cuya sangre ya estaba demasiado unida, con lazos peligrosamente entrelazados. El linaje Whitford, en su desesperada búsqueda de la pureza, era notorio, susurrado incluso entre los valles vecinos que comprendían las implicaciones de relaciones tan cercanas. Se decía que sus ojos tenían una mirada distante, un vacío característico que hablaba de generaciones de aislamiento, y algunos de sus hijos mostraban extraños y perturbadores defectos, dedos fusionados de formas inquietantes, mandíbulas torcidas y desalineadas, mentes que nunca parecían despertar del todo, atrapadas en un estado perpetuo de infancia, pero, en lugar de ser avergonzados u ostracizados,
Esos rasgos físicos y mentales se convirtieron casi en una insignia de pertenencia dentro de la comunidad Whitford, una señal visible de su herencia única, aunque retorcida. Ser un puro Whitford significaba llevar la prueba innegable en los propios huesos, un legado genético visible. Clara Ara no sabía nada de esto cuando era pequeña, demasiado joven para comprender la complejidad de las costumbres de su familia. Todo lo que sabía era que la presencia de Elijah era constante, una figura inflexible en sus primeros años. Él le llevaba pequeños adornos tallados toscamente en madera, pájaros o animales, aparentes gestos de bondad. Le enseñaba pacientemente cómo cargar agua desde el manantial, demostrando el equilibrio correcto, y la corregía, a veces con severidad, si olvidaba llamarlo Señor, inculcándole un respeto jerárquico, mucho antes de que entendiera su significado. Cuando cumplió 8 años, un año antes de su boda, él ya se había mudado a la estrecha cabaña de su familia, alegando que era para cuidarla, una presencia vigilante que se volvió cada vez más sofocante. A los 9 años, el predicador local fue llamado, su voz resonando con autoridad, y una Biblia gastada fue colocada en sus temblorosas manos, demasiado pesada para su débil agarre. No hubo cortejo, ni ternura, ni oportunidad de escape, y mucho menos un concepto de consentimiento. Las mujeres de su familia, con los rostros marcados por historias nunca contadas, le dijeron que era su deber, una obligación sagrada transmitida de generación en generación. Lo decían con sonrisas tensas, labios apretados, y voces que solo temblaban cuando los hombres no estaban cerca, revelando sus propios miedos silenciosos, y una aceptación resignada. Y aunque Clara Ara aún no tenía las palabras para expresarlo, comenzó a crecer dentro de ella un frío y persistente temor, un terror silencioso que jamás la abandonaría, ni siquiera décadas después, persiguiendo sus días y atormentando sus noches. Fue este miedo arraigado, esta escalofriante premonición, lo que la llevó a notar lo que otros elegían ignorar, o quizá habían aprendido a olvidar. Había cosas sobre el pasado de Elijah de las que nunca se hablaba, secretos enterrados en 1900, lo profundo del valle. Circulaban susurros débiles e inquietantes sobre su primera esposa, una figura espectral del pasado. Más inquietantes aún eran los murmullos sobre lo que le había sucedido, vagas alusiones a un final desafortunado. Y cuanto más miraba Clara Ara, más se daba cuenta de las señales sutiles, más entendía que aquel matrimonio, su matrimonio, había sido escrito en sangre, sellado por tragedias no dichas, mucho antes de que ella naciera, un destino predeterminado por la misma tierra y el linaje que habitaba. Clara Ara escuchó por primera vez sobre la primera esposa de Elijah en una noche de invierno amargamente fría, cuando el viento aullaba afuera, sacudiendo las contraventanas flojas de la cabaña como un fantasma frenético. El fuego en el hogar se había reducido a un tenue resplandor rojizo, proyectando sombras danzantes en las paredes toscas de madera. Su abuela, con los dedos nudosos moviéndose con destreza entre telas gastadas, remendaba una colcha vieja, sin levantar la vista, como si afirmara un hecho obvio, pronunció las palabras: «Eres la segunda». Las palabras casi fueron tragadas por el crujido rítmico de la mecedora, un sonido que siempre había sido un consuelo, pero Clara Ara, con el oído repentinamente agudizado por un instinto desconocido, las captó. «¿Segunda?», susurró, apenas audible. Nadie, ni un alma, le había dicho nunca que existió una primera esposa. Cuando se atrevió a preguntar quién era, los ojos de la anciana, agudos y sabios, se desviaron hacia la puerta de la cabaña, un movimiento rápido, casi imperceptible, y luego volvieron a su aguja, siempre en movimiento, con una expresión inescrutable. «Mejor que no preguntes», aconsejó, su voz plana, definitiva. Eso fue lo último que dijo sobre el asunto, una puerta cerrada de golpe a la conversación. Pero Clara Ara era joven, y en el profundo silencio de aquellas noches montañosas aisladas, una pregunta así no se desvanece, crece, echa raíces en mí donde se la mente, floreciendo en una curiosidad aterradora. En los meses siguientes, con una determinación silenciosa nacida del miedo,
Fue armando meticulosamente fragmentos de información, retazos de conversaciones escuchadas al pasar, comentarios, susurrados destinados a otros oídos. La primera esposa había sido una Whitford también, por supuesto, prima de Elijah, del otro lado de la colina, enredando aún más la ya densa red familiar. Algunos decían que era enfermiza, frágil desde su nacimiento, con una salud siempre precaria. Otros, con voces cargadas de una insinuación más oscura, afirmaban que había sido hecha así, que su enfermedad quizá no era natural, y luego, un otoño frío y claro, simplemente desapareció. Nadie habló de un funeral, ni de una reunión solemne para marcar su partida. Nadie, hasta donde Clara Ara pudo averiguar, señaló jamás su tumba, como si su existencia misma hubiese sido borrada. Los que vivían más cerca de la granja de Elijah susurraban que simplemente había huido al vasto e implacable bosque, para no regresar jamás, tragada por la naturaleza salvaje. Otros, con voces reducidas a casi nada, apenas audibles por encima del crepitar del fuego, sugerían una posibilidad mucho más escalofriante, que nunca se había marchado, que estaba enterrada detrás del granero, en una tierra tan removida por raíces antiguas y piedras obstinadas, que nada, ni siquiera la paen o hierba más resistente de la montaña, volvería a crecer allí. Lo más extraño y perturbador fue cómo se comportó Elijah después de que ella desapareciera. Nunca vistió ropas de luto, nunca mostró signo alguno de dolor o pérdida, nunca pronunció su nombre, actuando como si nunca hubiera existido, como un fantasma en su pasado. Y sin embargo, reclamó a Clara Ara demasiado pronto, quizás demasiado, como si la pérdida de una esposa fuera tan solo un inconveniente, una ligera interrupción que debía remediarse con inquietante rapidez. En el valle de los Whitford, un lugar donde la tradición era ley, nadie desafiaba abiertamente a Elijah. Era un hombre callado, pero había en su silencio algo intenso y sombrío que mantenía a la gente alejada de la idea de enfrentarlo. Algunos creían con una reverencia supersticiosa que la propia tierra le pertenecía, que poseía un derecho inherente a decidir quién se quedaba y quién se iba, quién vivía y quién desaparecía. El hecho de que eligiera a Clara Ara, una niña de apenas 9 años, como su siguiente esposa, nunca fue cuestionado en voz alta, al menos no en su presencia. Pero para Clara Ara, a medida que los días se desangraban en semanas, comenzó a sentirse menos como un matrimonio y más como una condena, dictada antes de que pudiera siquiera defenderse, una sentencia que había heredado. En la opresiva quietud de la cabaña, Elijah a veces la miraba de una manera que hacía que su piel se erizara, una mirada helada que no era de afecto, sino de cálculo. Estaba midiendo, evaluando, como si ella fuera simplemente ganado adquirido demasiado pronto, pero que aún engordaría para el sacrificio, con un propósito eventual escalofriantemente claro, y en esos momentos de terror, una fría certeza comenzó a asentarse en su corazón. Empezó a temer que el destino innombrable e indecible que había caído sobre su primera esposa, tarde o temprano, también la alcanzaría a ella. La primavera después de su boda, cuando el áspero dominio del invierno finalmente se aflojó y el valle comenzó a despertar lentamente, Clara Ara empezó a ver su mundo con unos ojos nuevos, aterradoramente perceptivos. Notó cosas que antes no veía, detalles que los adultos realmente no percibían, cegados por su propia historia y tradiciones, o que, más probablemente, fingían no ver, por miedo o complicidad. La granja de Elijah estaba notablemente apartada de las demás, escondida más adentro en un pliegue aislado de las colinas. Su soledad, un reflejo físico de su carácter. El granero se inclinaba precariamente bajo el peso aplastante de los años, sus tablas de madera envejecida descoloridas a un gris desesperanzado, susurrando historias de abandono y decadencia. Detrás, el terreno descendía suavemente hacia un parche de tierra distintivo, un lugar árido e inflexible, donde la hierba crecía más rala, más débil, de un verde pálido y anémico, como si luchara desesperadamente contra algo enterrado bajo la superficie, algo que ahogaba la vida misma del suelo. Clara Ara había oído las historias en voz baja sobre ese pedazo de tierra, las advertencias susurradas,
Pero ahora ya no necesitaba cuentos para saber que había allí una verdad aterradora, una realidad sombría que impregnaba el aire mismo. Elijah la mantenía cerca. Su presencia era una sombra constante y sofocante. Rara vez le permitía alejarse más allá del límite inmediato de la propiedad, prisionera silenciosa en su propio hogar. Cuando lograba escabullirse por unos pocos y preciados momentos, a veces encontraba a otras mujeres Whitford, con los rostros demacrados y cansados, expresiones que reflejaban su mismo temor callado. Solían estar ocupadas en las tareas diarias, colgando ropa en cuerdas tensadas entre árboles o cargando pesados baldes de agua desde el arroyo, con movimientos lentos y resignados. La miraban de reojo, cruzaban sus miradas fugazmente pero nunca sonreían, sus labios apretados en líneas delgadas y severas. En sus ojos había una profunda pesadez, un tipo de conocimiento compartido y no dicho que las hacía parecer mucho más viejas de lo que eran en realidad, un peso de destino común. Clara Ara, con una claridad estremecedora, empezó a comprender. Todas estaban atrapadas del mismo modo, nacidas en esa existencia, encadenadas a sus reglas no escritas, y ninguna de ellas, ni una sola, había logrado escapar de verdad. Los domingos, con una regularidad casi ritual, Elijah la llevaba a la pequeña iglesia de tablones enclavada en la ladera. Su pintura estaba descascarada, sus ventanas manchadas de mugre, pero sus sermones eran inquebrantables. El predicador, con una voz potente e inflexible, hablaba de obediencia, del deber sagrado de una mujer hacia su esposo, de la importancia suprema de mantener pura la línea familiar, santificada por la tradición. Clara Ara notó que en aquella iglesia no había verdaderos extraños, ningún rostro desconocido que ofreciera un atisbo de otro mundo. Cada rostro estaba de algún modo emparentado, cada familia unida a la siguiente por los gruesos e indelebles lazos de la sangre. Los niños se parecían entre sí, sus rasgos repetidos generación tras generación. Los hombres se parecían, sus expresiones reflejando una historia compartida. Era una congregación de espejos, reflejándose solo a sí mismos, una representación visual aterradora de su mundo cerrado. Y en esa sofocante monotonía, en esa repetición implacable de rostros y destinos familiares, Clara Ara empezó a sentir una profunda, asfixiante sensación de encierro, como si el aire mismo fuera demasiado denso para respirar. Un día, mientras recogía huevos en el rústico gallinero, el cacareo de las gallinas un sonido monótono y familiar, una mujer mayor se le acercó, moviéndose con sorprendente sigilo. Su nombre era Hester, una prima lejana o tal vez en el enredo del linaje Whitford, no lejana en absoluto. Se inclinó hacia ella, su voz un susurro conspirativo, apenas audible sobre el crujir de la paja. «Cuídate de él, niña», advirtió, sus ojos serios, su tono urgente. Clara Ara se quedó inmóvil, sus pequeñas manos apretando con más fuerza los huevos. «¿Por qué?», preguntó, apenas en un hilo de voz. Los ojos de Hester se movieron rápido hacia el granero, un fugaz destello de miedo, y luego volvieron a Clara Ara, transmitiendo una advertencia silenciosa. «Porque le recuerdas a la primera». Y así, con el peso de aquella escalofriante sentencia colgando en el aire, se dio la vuelta y se marchó apresurada, dejando a Clara Ara sola con su canasta de frágiles huevos y un corazón que golpeaba como un pájaro atrapado contra sus costillas. Desde ese momento, la imagen de la primera esposa, una presencia espectral, se convirtió en una obsesión implacable. Clara Ara no podía dejar de pensar en ella, imaginando sus pasos resonando sobre los mismos pisos de tierra, sus pequeñas manos ocupadas en las mismas tareas interminables, sus ojos captando las mismas miradas evaluadoras y calculadoras de Elijah, y se la imaginaba, con un creciente terror en el instante de su desaparición, ya fuera hacia los oscuros y enmarañados bosques o, más horriblemente, hacia la fría e inflexible tierra misma. El valle, comprendió, tenía sus propias reglas, brutales y no dichas, y Clara Ara comenzaba a entender que la más peligrosa de todas era esta. Cuando una esposa Whitford desaparece, nadie, absolutamente nadie, pregunta jamás a dónde fue. Al llegar el pleno verano,
El aire en el valle colgaba espeso y pesado, una manta sofocante de calor y humedad. Pero para Clara Whitford, era más que el calor opresivo lo que la hacía difícil respirar. Había comenzado a sentir el peso total y aplastante de su matrimonio presionándola de maneras que ya no podía ignorar ni justificar. La casa, aunque pequeña y escasamente amueblada, se sentía vasta y a la vez asfixiante, y la presencia omnipresente de Elijah parecía llenar cada rincón, cada respiración que tomaba. Él se movía por las habitaciones con un silencio inquietante, sus pasos ligeros, casi depredadores, observándola con ojos que rara vez parpadeaban, con una mirada fija y perturbadora. Por la noche, el silencio opresivo era peor que cualquier ruido, amplificando sus miedos. El sutil crujido de las tablas del suelo bajo sus pasos pesados y deliberados se convirtió en un lenguaje aterrador que ella entendía demasiado bien, un sistema de advertencia silencioso. Le decía cuándo estaba cerca, cuándo venía hacia su cuarto, cuándo inevitablemente la puerta se abriría. Quisiera ella o no, su cuerpo seguía siendo el de una niña, débil y sin desarrollar, pero en la mente de Elijah, en las tradiciones retorcidas del valle, ella era su esposa en todo el sentido que esa palabra tenía en su mundo cerrado. No había espacio para la negativa, ni concepto de límites personales, ni lugar para su propia voluntad. Las mujeres Whitford, habían sido criadas para creer que la voluntad de su marido era una ley absoluta, un decreto inapelable, y Clara, por todos los estándares de la sociedad, no era diferente, pero en lo más profundo de ella, una pequeña parte terca seguía resistiéndose, en silencio, en secreto, una chispa de desafío que se negaba a apagarse, escondía su rebeldía en gestos mínimos, casi imperceptibles, tardando más en terminar los quehaceres, demorándose en el arroyo solo para sentir el agua helada entumecer sus manos, inventando excusas para quedarse en la esquina más lejana del granero y poder observar disimuladamente el camino de tierra, esa delgada cinta que llevaba lejos de su encierro. Una tarde, mientras el sol se hundía tras los picos dentados, una tormenta de verano llegó con una rapidez asombrosa, la clase de tormenta que convertía el polvoriento camino de tierra en un río turbulento de arcilla roja, desbordando sus orillas. El viento arrancaba las tejas sueltas del techo de la cabaña con un grito violento, y la lluvia martillaba sin tregua contra la chapa, un tamborileo ensordecedor que llenaba el pequeño espacio. En medio de ese caos elemental, Elijah permanecía inmóvil junto a la ventana, con la mirada fija hacia la línea oscura de los árboles, la postura rígida, mientras Clara, intrigada por aquella quietud inusual, siguió su mirada y creyó ver un movimiento, apenas una sombra fugaz que se deslizaba entre los troncos antes de perderse bajo el aguacero. Cuando se atrevió a preguntar quién era, Elijah no respondió de manera directa, solo murmuró con voz plana y desprovista de emoción: nadie debería estar ahí afuera, y aunque su tono era calmado, había en él un matiz sutil que le erizó la piel con una nueva ola de miedo. Más tarde esa noche, cuando la tormenta finalmente cesó y dejó tras de sí una quietud profunda, y Elijah dormía con su respiración pesada marcando un ritmo familiar, Clara, impulsada por una necesidad irresistible, se deslizó en silencio hasta la ventana. Afuera, el aire olía a tierra húmeda y a leña mojada, un instante efímero de paz, pero allí, más allá del granero en ruinas, lo vio, un tenue resplandor de linterna, una pequeña y solitaria luz que avanzaba lentamente por la pendiente hacia aquel maldito trozo de tierra baldía. No pudo distinguir quién la llevaba. La distancia y la oscuridad aún presente ocultaban la figura, pero la visión le apretó el pecho con un frío sofocante. En los días siguientes, el valle comenzó a llenarse de nuevos y perturbadores rumores, voces bajas que hablaban de excavaciones a medianoche, de huesos antiguos hallados años atrás en los límites de la propiedad, restos inquietantes de vidas olvidadas, y aún más aterrador, susurros que aseguraban que la primera esposa de Elijah no había sido la única mujer en desaparecer misteriosamente en el valle Whitford, sino que otras, igualmente borradas de la memoria,
habían encontrado destinos semejantes. Fue entonces cuando una revelación verdaderamente espantosa se abrió paso en Clara. Empezó a preguntarse si no era simplemente una nueva esposa, la última adquisición en una larga línea de mujeres Whitford, sino tan solo el siguiente nombre en una lista no escrita y terrorífica, esperando su inevitable y predeterminado final. El aire del verano colgaba denso y pesado en el valle, una manta sofocante que lo oprimía todo, pero para Clara, Whitford era mucho más que el calor lo que la hacía difícil respirar, pues había comenzado, con una creciente inquietud, a notar patrones definidos en la vida solitaria de Elijah, rituales que cumplía sin falta y con la misma regularidad que el cambio de las estaciones, algunos, aparentemente inofensivos, como el acto casi meditativo de afilar cada noche su inseparable navaja de bolsillo, con el rítmico roce del metal contra la piedra, o el silencioso tallado de pequeñas ramas en puntiagudos trozos, mientras se sentaba en el porche con la mirada perdida. Otros, sin embargo, indudablemente más oscuros, cargados de un trasfondo siniestro que impregnaba cada gesto con un peso inquietante. Cada mes, en una noche en que la luna no era más que un delgado filo, una frágil media luna en el cielo de tinta, él salía inexplicablemente de la cabaña después de la cena, sus botas silenciosas sobre el sendero, y no regresaba hasta casi el amanecer, dejando tras de sí un vacío pesado. Nunca le dijo a dónde iba, sin ofrecer explicación ni justificación alguna. Si ella se atrevía a preguntar, su mandíbula se tensaba perceptiblemente, un músculo contrayéndose bajo la piel, y simplemente decía, con una voz plana y advertidora, «Ocúpate de lo tuyo». Pero Clara, con los sentidos agudizados por el miedo, no podía evitar notar que esas noches oscuras y silenciosas solían llegar después de que él había estado especialmente irritable, tras recorrer una y otra vez las estrechas habitaciones de la cabaña como un perro enjaulado, con sus frustraciones no dichas hirviendo bajo la superficie. Una de esas noches sin luna, impulsada por una insoportable mezcla de miedo y curiosidad desesperada, esperó hasta oír el sonido inconfundible de sus botas pesadas desvaneciéndose por el camino de tierra, su ritmo haciéndose más tenue hasta ser tragado por la noche. Entonces, con sumo cuidado, se deslizó fuera de la cama, sus movimientos, tan silenciosos como una sombra, cuidando de no pisar la tabla suelta cerca de la puerta, esa pequeña trampa que delataría su presencia. Salió al exterior, el aire fresco de la noche erizando su piel, la débil luz de la luna, apenas un susurro de claridad, pintaba todo en tonos apagados de gris, otorgando al paisaje familiar una cualidad etérea, casi fantasmal. Siguió el sonido, apenas perceptible de sus pasos, lo suficiente para distinguir su figura cuando se desvió bruscamente hacia el granero, cuya silueta se erguía como una masa oscura contra el cielo aún más negro. A través de una rendija en las tablas desgastadas, una hendidura de sombra, lo vio encender una linterna, cuya luz vacilante proyectó sombras distorsionadas, y colocarla junto a la pared del fondo. Se agachó, su forma parcialmente oculta por la penumbra, y en sus manos apareció el inconfundible destello de una pala. El metal raspaba contra la tierra apisonada, un sonido bajo y resonante, lento y constante, metódico y aterrador. La respiración de Clara se quedó atrapada en su garganta, un jadeo sofocado de puro terror. No sabía si estaba enterrando algo, escondiendo un nuevo secreto bajo el suelo, o más horriblemente, desenterrando algo, sacando a la luz una atrocidad pasada. Retrocedió, con el corazón golpeando con violencia contra sus costillas, temiendo que el sonido mismo de su pulso la delatara, y se deslizó de nuevo entre las sombras hasta quedar a salvo dentro de la cabaña, la puerta apenas una frágil barrera contra la noche. Pero esa noche no durmió, ni un instante. No podía. En su mente veía sin cesar el parche de tierra desnuda detrás del granero, el mismo lugar donde la hierba se negaba obstinadamente a crecer, un monumento silencioso a algún horror oculto. Al amanecer, Elijah había vuelto a su acostumbrada calma, su semblante sereno, casi apacible,
Se sentó a la mesa con su café humeante, como si nada extraordinario hubiera ocurrido en las horas oscuras de la noche, como si su ritual nocturno no fuera más que una tarea cotidiana. Pero Clara Hara, con sus observaciones ahora afiladas por una sospecha desesperada y creciente, notó la inconfundible tierra bajo sus uñas, finas partículas aferradas obstinadamente a los pliegues de su piel. Notó también el tenue olor terroso de la tierra recién removida impregnando sus botas, un aroma que hablaba de excavaciones recientes, y en ese momento, con una certeza escalofriante, lo supo. Cualquiera que fuera el secreto que los hombres Whitford habían enterrado allí atrás, cualquier acto oscuro que hubieran ocultado bajo la tierra, nunca jamás estaba destinado a ser descubierto. Ese pensamiento permaneció con ella, un peso frío e inflexible en lo más profundo de sus huesos, un recordatorio constante de su situación precaria, y por primera vez, una idea peligrosa y embriagadora empezó a germinar en su mente, una semilla de rebelión. Lo que realmente haría falta, el inmenso valor y la astucia necesarios para escapar, para huir de esa tumba viviente. Clara Hara, impulsada por una esperanza desesperada y creciente, comenzó a probar sutilmente los bordes de su mundo confinado. Empezó con pequeñas rebeliones casi imperceptibles, actos de silenciosa resistencia que eran tanto aterradores como excitantes. Se quedaba más tiempo del debido junto al arroyo helado, saboreando esos breves momentos de libertad. Fingía no escuchar cuando Elijah la llamaba por su nombre, sus oídos de repente sordos a sus órdenes. Vagaba, con una deliberada naturalidad, más allá de la línea distinta de sicomoros que marcaban el límite oficial de sus tierras miserables, empujando las fronteras, pulgada a pulgada, con dolorosa lentitud. Sabía, con una certeza instintiva, que si se atrevía a ir demasiado lejos, las consecuencias llegarían rápidas y brutales, un recordatorio feroz de su lugar. Pero la embriagadora idea de la fuga se había arraigado profundamente en su mente, como una mala hierba terca y resistente que brota entre las grietas de la piedra, negándose a ser sofocada. Comenzó a vigilar el camino de tierra con mayor atención, sus ojos recorriendo la lejana línea de árboles con una nueva intensidad. Pocos forasteros cruzaban aquel valle aislado, un mundo en gran parte intacto frente al mundo más amplio más allá de las montañas. Pero a veces, un mercader cansado con su carreta de mulas cargada de mercancías pasaba, sus productos tintineantes como una fugaz promesa de otra vida, o un hombre del condado, representante de una ley distante e indiferente, atravesaba a caballo, en asuntos oficiales levantando polvo con los cascos de su montura. Clara Hara se imaginaba salir frente a uno de ellos, con un ruego dramático y desesperado. Se veía a sí misma contándoles lo que sabía, lo que sospechaba, exponiendo los oscuros secretos del valle, pero incluso en esas vívidas imaginaciones, no encontraba las palabras, el lenguaje adecuado para explicar su situación. ¿Cómo se le dice a un extraño que tu matrimonio no es una unión, sino una jaula, meticulosamente construida generaciones antes de que siquiera nacieras? ¿Cómo se explica que las mismas personas que te criaron habían decidido tu destino antes de que pudieras caminar, condenándote a una vida de sufrimiento silencioso? Una sofocante tarde, mientras buscaba agua en el fresco manantial sombreado, el sonido del agua fluyendo un bálsamo momentáneo, volvió a ver a Hester. Era la misma prima mayor, su rostro marcado por la sabiduría ganada a pulso, la que una vez le había ofrecido aquella advertencia críptica de tener cuidado. Esta vez, el rostro de Hester era más duro, más resuelto. Sus ojos se movían nerviosos por encima del hombro de Clara Hara, como si temiera ser vista, descubierta en aquel intercambio prohibido. Le presionó en la palma un pequeño trozo de papel doblado a un tibio de su mano, su contacto urgente. «No lo leas aquí», susurró, su voz apenas audible, impregnada de una urgencia desesperada. «Escóndelo, y hagas lo que hagas, no dejes que él lo vea». Clara Hara, con el corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas, deslizó rápidamente la nota en el bolsillo de su delantal, su crujido un secreto peligroso. Terminó sus tareas con una calma forzada, sus manos temblando de manera casi imperceptible. Esa noche,
Después de que Elijah finalmente se hubo ido a la cama, su respiración pesada un sonido opresivo y familiar, desplegó con cuidado el trozo de papel bajo el débil resplandor vacilante de la lámpara de aceite. La caligrafía era tosca, apresurada, garabateada con una urgencia innegable. La enterró donde la tierra no crece. No estás a salvo. No esperes a la helada. No había firma, ningún nombre para identificar al remitente, pero Clara Ara no lo necesitaba. Sabía exactamente de quién hablaban con ese ella, y entendía lo suficiente la escalofriante advertencia. No era solo la primera esposa la que había encontrado su final allí, bajo la tierra inflexible. Otras, muchas otras, habían desaparecido en la sombría historia del valle. El valle siempre había sido un lugar donde los secretos no permanecían, enterrados para siempre, donde la tierra acababa por entregar a sus fantasmas. Pero para Clara Ara, la pregunta aterradora ya no era si podía descubrir la verdad, era si podía sobrevivir a ella. La primera helada llegó temprano ese año, un frío inesperado que cubrió las cimas con un manto blanco y cristalino, como un sudario extendido sobre las montañas antiguas. Abajo, en los hondos valles protegidos, el aire aún retenía el olor terroso y húmedo de las hojas caídas, un persistente aroma de descomposición. Clara Ara sintió el profundo cambio en el aire, no solo la caída de la temperatura, sino un giro palpable en la atmósfera, como un reloj que avanzaba inexorable hacia una hora inevitable y desconocida. Cada advertencia, cada susurro, cada sombra inquietante detrás del granero pesaban más ahora, oprimiéndola con una urgencia insoportable. Sabía, con una certeza escalofriante, que el invierno en el valle Whitford era largo y cruel, una estación de dura inclemencia, y que lo que Elijah hubiera planeado para ella, cualquier destino macabro que le aguardara, ocurriría antes del deshielo, antes de que la primavera pudiera ofrecer siquiera un destello de escape. Una tarde gris y desolada, Elijah, con una voz plana y sin emoción, un tono que le heló la sangre, le dijo que darían un paseo después de la cena. Sus palabras fueron tranquilas, casi casuales, pero la forma en que la miró, sus ojos fijos y sin parpadeo cargados de una intensidad escalofriante, le revelaron que aquello no era una petición, ni una simple sugerencia. Era una orden, un decreto inmutable. Clara Ara trató desesperadamente de evitar que sus pequeñas manos temblaran mientras servía el escaso guiso en su cuenco, sus movimientos rígidos y antinaturales. Cada bocado que él tomaba se sentía como una vuelta más de una llave en una cerradura invisible, un apretón más en las cadenas que la ataban. Cuando la noche cayó, espesa y opresiva, Elijah encendió una sola linterna, su luz temblorosa proyectando largas sombras danzantes, y le ordenó, con voz carente de toda calidez, que lo siguiera. Caminaron en un silencio inquietante. Sus pasos crujían suavemente sobre la tierra helada. Pasaron junto al granero, su silueta oscura e imponente, más allá de la cerca vieja y hundida, hasta llegar a ese terreno desnudo y desolado del que había sido advertida, el mismo lugar donde la hierba se negaba obstinadamente a crecer. El suelo, medio congelado bajo sus zapatos gastados, era duro e inflexible, pero la hierba muerta allí lo era aún más, quebrándose bajo su peso. Elijah se detuvo de golpe, sus movimientos precisos dejando la linterna sobre un tronco bajo y podrido. Durante un largo y agonizante momento, simplemente la miró, su mirada fija, su expresión inescrutable, una evaluación silenciosa. Ahora, eres una esposa Whitford, dijo con voz baja un extraño gruñido gutural desconocido y aterrador, y las esposas Whitford saben cuál es su lugar. No se movió hacia ella, aún no. El suspenso era un peso palpable, aplastante, en el aire. Helado, solo extendió la mano lentamente, con deliberación hacia el interior de su gastado abrigo, y sacó la pequeña navaja plegable que ella lo había visto afilar un centenar de veces, su hoja pulida hasta el filo de una navaja de afeitar. En el escalofriante parpadeo de la luz de la linterna, el acero brillante parecía casi demasiado luminoso, demasiado afilado, un contraste amenazante contra la fría oscuridad envolvente de la noche. La mente de Clara Ara le gritaba que corriera,
que huyera hacia la naturaleza implacable, que escapara de aquella pesadilla despierta, pero sus piernas parecían clavadas en el suelo congelado, pesadas e inmóviles, como si estuvieran atrapadas en hielo. Pensó en la advertencia urgente de Hester, en la nota apresurada y desesperada que había apretado en su mano hacía tan poco tiempo, en la presencia espectral de la primera esposa y de las otras mujeres innombradas, cuyos destinos solo se susurraban en tonos temerosos y apagados. Pensó en la solitaria linterna que había visto moverse en este mismo lugar meses antes, una premonición escalofriante de aquel preciso instante, y en ese momento helado y aterrador, supo con absoluta certeza que así terminaba para todas ellas el lúgubre e ineludible destino de las esposas Whitford. Pero antes de que Elijah pudiera dar un solo paso más, antes de que pudiera moverse, un sonido, distinto y abrupto, cortó el silencio sofocante de la noche. Pisadas, fuertes, deliberadas, inconfundibles, descendiendo con firmeza desde la pendiente, que venía del valle principal. Elijah giró bruscamente, su cabeza se movió con un chasquido, y Clara Hara, con los ojos abiertos de par en par por el terror y un fugaz destello de esperanza, vio figuras que emergían de la oscura e impenetrable negrura. 3 hombres, al principio formas indistintas, pero que poco a poco se fueron definiendo en siluetas familiares. 2 de ellos portaban rifles, sus cañones brillando débilmente bajo la luz tenue, mientras que el tercero cargaba una pala, cuya ancha hoja atrapaba el resplandor de la linterna con un destello ominoso. Los reconoció. Whitfords. La mandíbula de Elijah se tensó perceptiblemente, una vena palpitando en su sien. «Te dije que mantuvieras la boca cerrada», murmuró con voz baja y peligrosa, no dirigida a Clara Hara, sino claramente a los hombres, que se acercaban, como una reprimenda, una advertencia. Nadie habló después de eso. El aire estaba cargado de tensiones no dichas y entendimientos oscuros. Los hombres se quedaron allí, con los rifles colgando relajadamente, la pala descansando sobre el hombro de uno de ellos, reflejando la luz de la linterna. El aire frío y cortante los envolvía, sellándolos en aquel lúgubre cuadro. Y en ese instante helado, sin aliento, Clara Hara comprendió algo aún peor, algo mucho más aterrador de lo que jamás había imaginado posible. Aquellos hombres, sus propios parientes, la familia de su esposo, no estaban allí para salvarla, estaban allí para ayudarlo. Y esa, escalofriantemente, fue la última cosa que jamás se dijo en el valle sobre Clara Hara Whitford.